El que emprenda pensando en el dinero, alto riesgo de fracaso, porque incluso cuando tengas éxito y ya no necesites el dinero, pues por ejemplo yo con 29 años ya tenía para 200 vidas. Entonces, ¿cuál es mi motivación ahora? En tema de mentalidad, ¿cómo cambiaste bajo el liderazgo de Steve Jobs? La época de Apple, yo lo que destaco es que la capacidad de trabajo puede superar el talento. Aprendí lo que es la visión con Steve Jobs y sobre todo lo que aprendí es que y tendemos a engañarnos de que cualquiera puede ser un emprendedor de éxito y eso no es así. Emprender es muy duro, es un camino de espinas y tienes que saber que vas a sufrir como un condenado y que realmente lo que se disfruta es cuando aprendes a disfrutar de ese sufrimiento. ¿Cómo saber qué oportunidades tomar cuando estás dirigiendo una empresa y qué oportunidades dejar a un lado? Esa es sin duda otra variable decisoria de la empresa crezca o que finalmente se cierre. Es identificar claramente lo que son estrellas fugaces de estrellas consolidadas. Cuando a mí me dicen, oye, ¿qué me recomiendas para emprender? Digo que no empieces. Que no empieces. Hola, nosotros somos David y Dani y el distinto de hoy es Manu Marín, fundador y CEO de Allotech. Manu. Nosotros usualmente no nos enfocamos mucho en las historias, pero quiero dar algo de contexto. ¿Quién es Manu Marín y cómo ha sido tu trayecto profesional desde un pueblo de Andalucía hasta lo que estás haciendo hoy en Allotech y las inversiones y los proyectos que tienes hoy, que te tienen aquí en Colombia? Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues Manu Marín es un apasionado de la tecnología, es un apasionado de cómo poner el servicio y la tecnología en un mundo en el que hay siempre necesidades y cómo la tecnología la puede resolver. Y es una persona, bueno, pues de un origen humilde, entre comillas, pero muy enriquecedor, muy rico en valores, porque nací en el seno de una familia de agricultores, donde la tecnología era imposible que llegara, donde ese lugar en Andalucía, en Linares, ni siquiera se hablaba de internet, no se hablaba de smartphone, y por lo tanto un sitio atípico para que una persona o un niño que sí tenía muchos sueños y muchas aspiraciones y siempre había pensado en grande, pero no el sitio ideal para terminar después lo que hice, que por resumírtelo en camino muy corto, hice ingeniería de telecomunicaciones, doctorado en ingeniería electrónica en el MIT, vicepresidente de Apple durante 6 años, el consejo de Telefónica para el desarrollo de Movistar Fusión y luego en el emprendimiento pues se me conoce porque he hecho 3 proyectos de emprendimiento, uno corporate que fue Movistar Fusión, otro Wolvos que es un proyecto de emprendimiento desde cero. Y estos fueron mis primeros 2 unicornios, que sabéis que la definición de unicornio en emprendimiento es empresa que llega a esa valoración soñada de más de 1.000 millones de euros, dólares, etcétera. Y ahora estoy en el que va a ser mi tercer unicornio, porque quiero ver si soy capaz de seguir a este conocido Elon Musk y que haya también un hispano que también pueda tener 3 unicornios y este es mi último proyecto que es Allotech. Buenísimo, Manu. Me pareció muy interesante. Creo que voy a revisar primero tu etapa de multinacionales, porque uno es la sumatoria de experiencias que vive en la vida, ¿cierto? Entonces, lo primero es que durante tu paso por Apple, tuviste la oportunidad de liderar el proyecto de iPhone 4 y el del iPad. Y me surgió una duda cuando estaba planeando el episodio y es, ¿qué aprendizajes de desarrollo de producto y de liderar procesos creativos te llevaste de esa etapa de tu vida que ahora puedes implementar en Allotech y que te sirvió para implementar, por ejemplo, en Wallbox? Pues cada etapa a nivel de aprendizaje personal creo que tiene como una foto, ¿no?, que es con la que me ha quedado a nivel de cómo aplicarlo a futuro en la vida, no solamente en los proyectos profesionales. La época de Apple yo lo que destaco es el esfuerzo, es que la capacidad de trabajo puede superar el talento. Porque está rodeado de gente muy buena, más buena que yo a nivel de inteligencia, pero posiblemente echaban menos horas que yo, ¿no? Entonces, cómo realmente con trabajo, con esfuerzo, también consigues tus objetivos cuando a lo mejor hay falta de talento, ¿no?
Sobre todo también aprendí lo que es la gestión de los egos, o sea, gestionar un grupo de gente muy, muy, muy talentosa a nivel mundial para llevarlo a que trabajen en equipo y de una forma olviden esos egos personales que a veces se crean fricciones en los trabajos. Aprendí lo que es la visión con Steve Jobs, aprendí lo que es visualizar lo que no existe y crearlo. Aprendí también lo que es lo importante de poner al cliente en el foco y en el centro de toda tu estrategia, con una buena experiencia de usuario. Y aprendí todo lo que se puede aprender de un punto de vista técnico, es decir, todo el ciclo de vida del software, desde conceptualización al desarrollo a implantarlo, todo el ciclo de vida del hardware, desde diseño en un papel a un diseño industrial, fabricarlo y luego verlo en todas las tiendas del mundo. Y sobre todo lo que aprendí es que una persona que venía de Linares pues terminó siendo el jefe de todos los que tenían más talento que yo. Pues es muy interesante porque en una charla que tenías hablabas de que tú eras un número 7 y no un número 10 como lo decían allá técnicamente. Y que no ser número 7 en la vida era incluso mejor que ser número 10. Me parece muy interesante ese punto de vista. Ahondando un poco en el liderazgo de Steve Jobs, has hablado de que tenía personalidad un poco difícil, de que su liderazgo era complejo, pero a mí me gusta ver la vida como de estructura mental. O sea, tu estructura mental va cambiando con las experiencias que vas teniendo. Tú llegaste con mucha experiencia y con mucha hambre porque ya te habías ganado tu beca en MIT, trabajaste creo que con la CIA y unos proyectos allá. Eh, y eso seguramente cambió tu estructura mental, pero desde tu llegada a Apple, el Manu que entró y el Manu que salió, en tema de mentalidad, ¿cómo cambiaste bajo el liderazgo de Steve Jobs? Pues muy buena pregunta. Sí, porque yo cuando entré era pues un jovencito que pensaba que me podía comer el mundo. Entonces lo primero que me dio fue un toque de realidad y de humildad. De decir, bueno, está el doctorado en MIT, pero todos los que están aquí son doctorados en Harvard, en otras universidades, que también son gente muy, muy buena, ¿no? Entonces, si tuviera que destacar algo, ¿no? de cómo fue mi transformación o cómo fue mi evolución y qué es lo que realmente Steve Jobs me impregnó, es esa capacidad de ponerme un reto muy por encima de mis capacidades, ¿no? Pero cómo de alguna forma él vio en mí que de alguna forma ese reto lo iba a ir superando, ¿no? Y que era la persona adecuada para hacerlo. Aprendí que hay que trabajar sin esperar el gracias o el esperar el reconocimiento. Nunca me lo dio. Nunca me dijo, esto es increíble, eres el mejor y demás. Y si me lo dice un día, al día siguiente me diría, ¿cómo has hecho esto? Eres el peor, ¿no? Entonces, estos cambios de transiciones, ¿no? Pero lo que aprendí, sobre todo, es en el que desde la tecnología o desde el producto, cómo puedes cambiar el mundo, cómo puedes cambiar los hábitos, cómo puedes evolucionar la sociedad. Entonces entendí que era una herramienta como en su momento el fuego, ¿no? Es decir, te abre un nuevo mundo de posibilidades y en definitiva lo que te permite es esa evolución de la humanidad desde algo tan básico o tan simple como puede ser un producto y tecnología. Entonces eso fue lo que me llevé. Lo que me llevé fue que yo iba con una cabeza muy ingenieril, de ingeniero, de muy estructurado, de proyecto, de objetivos y demás. Y me fui con una visión mucho más transversal de lo que son todos los ámbitos de negocio, de lo que importa el ciclo de vida del producto, de lo que importa el mercado, de lo que importa el crear algo que no existe y que se genere un valor, ¿no? Por lo tanto, va mucho más allá de una visión de ingeniería, es una visión de creador, o sea, una visión del que crea, del artista, del pintor, del escultor, del que el barro lo transforma en una figura, el que un lienzo lo transforma en una obra de arte. Así, eso fue. Yo salí siendo artista, entré siendo ingeniero y salí siendo artista, con una capacidad de conceptualizar cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no? Y luego llevarlo a la práctica con tecnología. Quiero hacer una transición.
hablamos de Apple. No quiero encasillarte como, fuiste VP de Apple, sino que quiero recorrer todo el camino. Y luego entraste a Telefónica. Y creo que en el emprendimiento poco se habla del intraemprendimiento y de las dificultades que hay de emprender al interior de una empresa con una cultura muy rígida y muy diferente. Desde ese punto de vista, ¿cuáles crees que fueron los factores de éxito que lograron llevar el proyecto que hiciste a ser uno de los productos más vendidos, el producto más vendido de Telefónica en su historia? Si pudieras numerarlos, ¿cuáles serían esos factores que tú crees que pudieron impregnar esa compañía de un poco de esta alma emprendedora para poder llevarlo a ese producto, a ese, digamos, meta final que fue crear un unicornio? No, sin duda. Como tú bien dices, yo siempre digo que es mucho más difícil emprender de un ámbito corporate que emprender de cero, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que si tú te quieres construir tu casa, quieres construirte a la medida, con cómo te gusta a ti, cómo lo harías, es mucho más fácil hacerlo desde plano, pintándolo desde cero y poco a poco construyéndolo. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres hacer una casa que es tu casa soñada, pero ya partes de una casa que lo que quieres es hacer reformas para llegar a eso? Mucho más difícil. Pues mire, según legislación no puedo tocar este pilar, por lo tanto esto que quería ya no. Aquí me voy a poner gimnasio, pero claro, el gimnasio aquí no da la normativa para acondicionarlo. Entonces empiezas a poner que tu libertad creativa, empiezas a coartarla, ¿no? Por muchas situaciones y porque, sobre todo por toda la burocracia, la organización que tiene una multinacional, ¿no? Y sobre todo porque en una multinacional hay una cosa que es muy, muy bloqueante y muy difícil, que se llama sindicatos. Entonces, cuando tú alientas a un equipo a trabajar 13 o 18 horas, al día siguiente yo tenía en mi despacho a todos los sindicatos y diciendo que esa no era una forma de trabajar. Claro, yo venía con una mentalidad americana y una forma de trabajar americana. Entonces, ¿por qué fue un éxito y por qué finalmente fue posible? Pues porque rompimos las normas en el sentido de que cualquier empresa siempre tiene un convenio, que es a lo que se rigen los trabajadores. Para que te haga una idea, el convenio de Telefónica es súper flexible. O sea, tú puedes entrar desde las 8:30 a las 9:30. A las 11 tienes una parada por convenio que se llamaba la parada del bocadillo. Y luego tienes para comer desde las 2 hasta las 4. Y luego te puedes ir a las 5:30 o a las 6, de manera que al final... ¿A qué hora trabajan? Horas trabajadas eran 4, 5, ¿no? Sí. Por lo tanto, si yo hubiera ido a un concepto de trabajar con toda la gente que estaba en esa empresa, posiblemente no hubiera salido el proyecto, porque a 4 horas hábiles no hubiera salido. Entonces lo que se me ocurrió fue recurrir a las universidades. Entonces saqué un proyecto que se llamaba Becas Talentum, en el que Telefónica reclutaba a los mejores estudiantes de España de todas las carreras, de toda la ingeniería sobre todo. Y fiché pues cerca de 900 estudiantes, en el que entraban en un convenio, que ese convenio era el convenio del proyecto que yo había creado, que se llamó Telco 3.0. Por lo tanto eran mis normas. Entonces, lo aceptabas o no lo aceptabas, pero eran mis normas. Y todos aquellos empleados de Telefónica que entraban en el proyecto también entraba bajo ese convenio. De manera que desde el principio estaba muy claro que iba a ser un proyecto de muchísimo esfuerzo, pero yo lo que prometí fue carreras profesionales en el que una persona que entraba en la universidad en un año llegaría a ganar más que una persona que llevara 20 años en Telefónica. Sí, cumplía su actividad, porque establecí una serie de perfiles, de hitos, y eso tenía un salario adecuado a esos perfiles. Entonces, cuando hicimos Movistar Fusión y yo dejé Telefónica para el siguiente proyecto, todo el equipo de Telco 3.0, siendo estudiantes, ganaban más que ingenieros grado 5 de Telefónica. Entonces creo que el éxito fue, primero, mezclar gente joven con energía, con pasión, con gente del negocio, que entendía el negocio, todo regulado en un convenio que no era trabas para poder trabajar el tiempo que se necesitara. Y luego siempre digo que también el éxito fue un éxito compartido, no solamente del equipo, ¿no? Del equipo que hizo todo esto posible, sino también con el propio presidente de la compañía, Luis Miguel Gil Pérez, porque creyó
ciegamente en todas las barbaridades que le decía, ¿no? Porque al final ten en cuenta que es un producto Movistar Fusión que cambiaba toda la operativa, todos los procesos y creó ciegamente que eso se podía hacer, ¿no? Cuando todo el mercado, todas las telco, todas las empresas con las que trabajaba, tipo Oracle, Microsoft, todos le decían, Luis Miguel, te la vas a pegar. Como hagas caso a este loco, te la vas a pegar. Y él dijo, tiro para adelante y lo hacemos. Y bueno, luego, como lógico, cuando salió al mercado y se convirtió en el producto pues más vendido de la historia telefónica, nos convertimos en un referente, ¿no? Él sobre todo, porque yo siempre yo siempre he sido un gran número 2 y estoy súper orgulloso de eso, hasta estos últimos proyectos, Alotech, que voy liderando, ¿no? Por lo tanto, las dificultades y las cosas por lo que creo que fue el éxito fue eso. Y luego desde un punto de vista, y luego una estrategia muy bien pensada, porque el producto en sí, la diferenciación para competir con el resto de telcos es que Telefónica tenía todo, tenía línea fija, tenía televisión, línea móvil, internet, y el resto de telco, Vodafone, Orange, o era línea móvil o era línea fija, pero no tenían todo. Entonces, al paquetizar el producto y además pasar al modelo de suscripción, porque la suscripción la inventamos nosotros, al pasar al modelo de suscripción en una telco, lo que teníamos era que éramos una telco que éramos capaces de dar todo a un precio mensualizado, ¿no? Y eso se convirtió en un referente mundial. Luego, después de hacerlo nosotros, lo copiaron todas las telcos a nivel mundial. Cambiamos el negocio de las telcos. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor. Si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. Manu, ahí me surge una duda porque hay diferentes tipos de emprendedores. Está Steve, que no terminó la universidad y fue a crear una empresa increíble. Estás tú, que pasaste por maestría, después pasaste por todo el camino, hiciste multinacionales. Y me hicieron una pregunta que me pareció súper interesante. Luego de tu paso por multinacionales y de ver diferentes tipos de emprendedores, ¿tú crees que los emprendedores deberían pasar por una época donde sean empleados para aprender en multinacionales y luego tirarse a emprender, pues saltar a emprender? ¿O crees que ningún camino es el adecuado? ¿Qué recomendarías tú? Pues o sea, hay emprendedores que desde que nacen tienen esa estrella y tienen ese talento y de forma innata lo tienen. Pero el emprender está al alcance de todo el mundo. O sea, cualquiera puede emprender, pero no cualquiera va a emprender con éxito. Esa es la diferencia. La gente, y tendemos a engañarnos de que cualquiera puede emprender, cualquiera puede ser un emprendedor de éxito, y eso no es así. O sea, emprender es muy duro, emprender es un camino de espinas, es un camino de cristales, y tienes que saber que vas a sufrir como un condenado. Y tienes que saber que realmente lo que se disfruta es cuando aprendes a disfrutar de ese sufrimiento. Entonces, eso, dicho así, cuando a mí me dicen, oye, ¿qué me recomiendas para emprender? Digo, que no empieces. Que no empieces. Salvo que lo sientas en lo más profundo de tu corazón, ¿no? Entonces, esa regla del 1% que llamo yo, que es gente que ha nacido para emprender porque lo tiene en su esencia y tiene el talento y es capaz de hacerlo, es un 1%. El 99% siguiente lo que tiene que hacer es prepararse, y entonces yo creo que desde un punto de vista solamente ya desde el colegio, el instituto, eso ya te están preparando porque te están dando una disciplina que es simplemente, oye, te tienes que levantar temprano a esta hora porque tienes que ir a un sitio, tienes que estar ahí escuchando a una persona y luego así toda la semana. Esa disciplina ya simplemente de levantarte y estar ahí es buena, ¿no? Para cambiar lo que va a ser luego a futuro lo que te va a encontrar. El ámbito empresarial, sobre todo, lo que te da es
el poder equivocarte, ¿no? Es decir, te da un colchón en el que la empresa, una empresa que normalmente van solas, en el que normalmente sobran el 60% de las personas que trabajan en la empresa, es decir, irían solas también con el 60% menos, pero te da esa pausa de lo que es, oye, entender lo que es un objetivo de empresa, entender lo que son los procesos comerciales, el relacionarte con compañeros de diferentes áreas, entender otros puntos de vista. Entonces, te da esa pauta para hacer aprender sin riesgo a morir, ¿no? Porque aprender en un emprendimiento es alto riesgo, ¿no? Es decir, si no tienes experiencia y empiezas, pues es alto riesgo de fracaso. Y sobre todo entender que la vida, pues aunque depende para qué, tiene una visión muy corta, pero desde un punto de vista del emprendimiento, pues el pasar por una empresa un par de años, 3 años, que te formes hasta que tú realmente decidas qué quieres hacer, pues es válido. Y luego porque en la vida, mi padre siempre decía que en la vida se clasifica a las personas por palomas o gavilanes o águilas, ¿no? Y él siempre me decía, siempre me recordaba cuando yo decía, bueno, pues yo voy a empezar a estudiar, voy a hacer tal, voy a estar en una empresa, y él siempre me decía, no, tú no eres paloma, tú eres gavilán. Y paloma, dice, palomas, y tiene que haber las dos cosas. Dice, paloma al final son pues las personas que se conforman con su trabajo, con su paga mensual, como las palomas que van al parque, que saben que va a haber el viejito que le suelta pan y todos los días tienen comida. Y dice, tú eres gavilán, tú eres la persona que cada día sales a crear, sales a buscarte la vida, sales, no sabes si vas a comer ese día o no, pero eres libre, ¿no? Y siempre me lo recordaba. Entonces, ese sentimiento de libertad, de gavilán y demás, hay gente que le nace. A mí no me nació. Yo cuando hice mi trayectoria profesional y cuando entendí que estaba preparado para asumir cualquier reto, fue cuando dije, ahora lo voy a aplicar, ¿no? Pero sí tenía claro que terminaría emprendiendo, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno si no eres de emprendedor innato, que te sale innato, porque eso al final sale solo. O sea, tú sientes cuando realmente estás fuera del sistema, tú sientes realmente cuando no te está aportando nada lo que estás haciendo. Y sobre todo a veces, ahora no sé cómo será ahora, pero anteriormente y en mi época es que estaba muy tabulado. Tienes que hacer instituto, universidad, tienes que casar, tienes que comprarte una casa, tener hijos. O sea, estaba el camino y el plan estaba muy trazado, y todo lo que no fuera eso los padres lo veían mal, ¿no? Afortunadamente mi padre era un loco como yo y al contrario, me invitaba a salirme de esa línea, ¿no? Él fue el que te hizo ir a MIT. Sí, es un poco el que de alguna forma me forzó a no empezar a trabajar en Telefónica, sino que fuera a la universidad y probara. Y en definitiva, como digo, a mí lo que creo que es importante es que si no te sale de esa forma natural, es importante que recorras esos pasos, ¿no? Porque el 99% está condenado a fracasar. No todo el mundo tiene el talento para emprender y a la primera que salga bien y tener esas capacidades, porque no has desarrollado unas capacidades tan básicas como son la relación con las personas, el que diferencia los sentimientos de lo que es la gestión de un equipo, el cometer el error de que dices, bueno, pues como somos 3 amigos, pues founder, co-founder y tal, y de aquí nos damos la mano hasta el infinito. No has aprendido lo que es esa relación personal, esa de diferenciarlo de lo que es lo que se necesita en la empresa para crecer y a nivel profesional, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación es, si eres talentoso y lo tienes claro y lo tienes enfocado, tira, no hace falta ir por el camino del sistema. Al 99% del resto le digo, entra en una empresa, fórmate, coge tus inquietudes, porque el cuerpo te va a decir solo en qué momento es el momento de emprender, pero emprenderá más preparado y con algo más de probabilidades dentro de las pocas probabilidades que hay de que te vaya bien. Manu, ahorita hablaste de la existencia de una estrategia en Telefónica y cómo eso fue un éxito, o cómo hizo parte del éxito del proyecto. Y vi una charla que hiciste con Tomás de Social Impact Cup,
donde hablabas de un framework de cómo empezar un proyecto. Entonces el principio era un por qué, luego definir el qué, simplificarlo. Explícame un poquito cuál es ese framework y cómo pueden implementarlo las personas que quieren comenzar un proyecto de emprendimiento. Sí, sí. Lo más básico, en la esencia de cualquier proyecto o la esencia de cualquier cosa creativa, ¿vale? Se confunden las fases, ¿no? de esa ansia de por querer hacer cosas, el mezclar fases o anticipar cosas que no proceden, ¿no? Entonces, al final, cuando tú estás en esa parte creativa, entonces ese qué, ¿no? Ese qué que yo digo, no tienes que estar pensando en el cómo, tienes que estar pensando en la misión, la visión, la intención de lo que quieres hacer, ¿no? Y hay gente que antes de definir ese qué ya están pensando en el cómo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es que todo el tiempo que pierdas en invertir, o sea, que todo el tiempo que no inviertas en modelar esa intención, ese producto, ese servicio, este proyecto que quieres hacer, y arranques de cualquier forma, luego lo vas a pagar en el camino, ¿no? Porque al final, por no tener una buena definición, el cómo no ha sido adecuado. Cuando realmente ya tienes claro lo que quieres hacer, cuando lo tienes definido, lo tienes. Cuando digo lo que quieres hacer, no es solamente mi empresa se va a llamar así, esta es su misión, este es su logo y esta es la página web. Ya lo tengo claro, eso es lo que quiero hacer. No, el qué es mucho más allá. El qué es cómo lo voy a vender, cuál va a ser la estrategia de los próximos 3 años, a qué mercado voy, a qué tipo de cliente, de qué edad, cuál puede ser su necesidad, cómo se la resuelvo. Y una cosa mucho más básica, esto que estoy haciendo yo, estoy navegando en un océano rojo o estoy en un océano azul. Es decir, estoy navegando en algo que ya existe y me tengo que diferenciar por precio, me tengo que diferenciar por marketing, o estoy en un océano azul en el que estoy creando algo que no existe. Por lo tanto, no me tengo que diferenciar, lo que tengo que es hacer que eso tenga sentido. Cuando eso está claro, ya te salen los cómo solamente, porque el cómo ya es con una intención muy clara, qué persona necesito, qué inversión abajo de partida necesito, en qué país voy a estar, en qué mercado voy a estar, cómo quiero llegar, voy a ser más digital, voy a ser menos digital. Al final todo esto ya te marca lo que es un plan de trabajo, ¿no? Que además a mí me gusta llevarlo a lo que llamo un cuadro de mando de actividad, en el que todo mi equipo tiene que tener muy definido cómo con sus contribuciones individuales están sumando al objetivo común, ¿no? Entonces por eso digo que en la ansiedad, la juventud que tenemos de empezar las cosas de cualquier forma, pues luego lo que pasa es que el modelo que has creado no es lo suficientemente escalable como habías pensado. Hay muchos emprendedores, ¿no?, en el que a veces me dicen: oye, es que hice este proyecto de emprendimiento y me ha ido genial, ya tengo 1 millón de suscriptores, gano $20,000 al mes. Y dice, pero ahora estoy atrapado porque ya no sé cómo lo escalo más. Claro, porque no lo has pensado bien desde el principio. Si lo piensas bien desde el principio y tú lo que estabas dando un servicio, sabes que tienes un mercado X y hasta ahí te has quedado. Que está muy bien porque ya tiene un buen salario, pero no has pensado un modelo que sea más escalable porque has creado una dependencia de ti por 1000 cosas, ¿no? Y por lo tanto, en definitiva, eso es una falta o un fallo de planificación al principio, ¿no? En ese qué. Buenísimo. Hablaste de los océanos azules y de los océanos rojos. Y creo que la gente tiene muy romantizada lo que es un océano azul y hacer un emprendimiento en un océano azul. Se habla de las ventajas de estar en ese tipo, pues, en ese tipo de mercado donde no tienes competidores. Pero yo quiero enfocarme en las desventajas, que la gente entienda que estar en un océano azul también tiene sus retos. ¿Cuáles son los retos que tú has visto construyendo empresas en un océano azul que te han puesto trabas para poder construir la empresa que querías construir? Sí, vamos.
hay un parámetro que es una medida que es muy importante. O sea, cualquier producto o servicio que está en el ámbito del océano rojo, es decir, el ámbito de que existen cosas o lo que existe en un país me lo voy a traer al mío y tal, bueno, pues eso está en el orden de un 70-80% de fracaso, ¿no? Es decir, tienes ahí un margen de un 20 o un 30 de que puede triunfar. Un océano azul estás en un 99% de fracaso. Solamente un 1% de los que crean algo finalmente se consolida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, por supuesto, que ese 1% que se consolida, el concepto de crecimiento, márgenes y demás, pues es muchísimo mayor, porque has creado algo, has sido el primero, y entonces el mercado entero mundial es tuyo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte negativa? Pues la parte negativa es que, como es un 1% lo que triunfa, posiblemente un 1% de todas las personas que emprenden lo consigan. Es decir, no está hecho para todos. No está hecho para todos porque implica un conocimiento muy transversal de lo que decíamos, de todo lo que es el ciclo de vida de un servicio, de un producto. Es decir, necesitas tener unas variables en las que realmente te minimice esa posibilidad de fracaso, ¿no? Por tanto, necesitas mucho conocimiento. Entonces, cuando eres joven, pues posiblemente lo que decíamos antes, ¿no? Al no tener una perspectiva de lo que es una empresa, modelo de comercialización, etcétera, es más difícil que lo se hace. Si analizáis cualquier empresa que haya triunfado Océano Azul, pues te puedo decir que detrás de eso hay emprendedores que son genios. Pues Google, Facebook, o sea, cualquier emprendimiento Océano Azul de algo que no existía, lo que hay son chavales o mujeres con una capacidad por encima del resto de la población, ¿no? Entonces, claramente, esa es una parte bastante negativa. Es decir, hay altísima probabilidad de fracaso. Entonces, a lo mejor es mejor empezar en el emprendimiento en algo conocido, pues lo típico, en dropshipping, en coger productos de China y venderlos con un margen, oye, pues si el delivery food está funcionando en China y no está aquí, voy a ver cómo lo traigo. Entonces, todo esto, que en definitiva también es muy complejo, cuando es crear algo, pues es una lotería, ¿no? Entonces, y temas también más complejos, es más difícil vender a un inversor un proyecto en un océano azul que en un océano rojo. O sea, en un océano rojo tiene referencias. Dices, oye, que esta empresa que está en Estados Unidos con el mismo modelo está facturando esto, estas son las métricas, estos son los KPIs, y por lo tanto, si me lo traigo al ámbito hispano, pues estas son las métricas, esto se explica muy fácil. Un océano azul es, voy a crear algo que no existe. ¿Con qué comparo? No existe con lo que comparar. Entonces, la capacidad que tiene que tener el emprendedor de pasión, pero de mostrar capacidad y crearte esas métricas y que esas métricas tengan sentido es mucho más difícil, mucho más difícil. No hay referencias, ¿no? Entonces, sin duda, yo siempre digo que hacer una empresa y hacer un unicornio de emprendimiento en un océano rojo, cualquier persona que ha hecho tiene mucho mérito por el alto porcentaje de fracaso que hay, pero por ese concepto que te comentaba antes, ¿no? Que yo salí de Apple siendo un artista, creo que es muchísimo más complicado hacer un unicornio de algo que no existe, muchísimo más complicado. Ahora, también te digo que es muchísimo más satisfactorio cuando ves tú algo que te has creado de la nada y está por todo el mundo. Como cuando empecé yo a ver mis productos, mis cascos por todo el mundo, los cargadores por todo el mundo. La satisfacción personal es muy grande porque eres el creador de un concepto que no existía. Y eres el creador de un hábito o una mejora en la vida de las personas que no existía, ¿no? Entonces eso es, para mí es un legado muy importante, ¿no? Porque posiblemente cuando pase la historia
sabremos identificar a 4, 5 o 6 personas que crearon algo realmente de impacto y si lo pensamos son cosas que no existían, ¿no? El que ha replicado un modelo, pues vale, ok, te has enriquecido, perfecto, pero has copiado la idea de origen, ¿no? ¿Tiene mérito? Sí, porque luego hay que hacerla exitosa, pero ahí está la dificultad, ¿no? Manu, en mi opinión, cuando tú creas una empresa, el propósito final es crear un impacto en la sociedad, un impacto positivo en la sociedad. Hay dos formas en las que se puede multiplicar el impacto que uno crea en una sociedad. Uno es multiplicando o incrementando la cantidad de personas o empresas a las que llegas con tu solución, producto, servicio. Y dos es prolongando el tiempo por el cual impactas a estas personas y a tus clientes. He visto que cuando están construyendo unicornios, muchos emprendedores cogen muchísima tracción, mucha velocidad, pero luego se topan con un problema y es, bueno, ¿y cómo hago esto sostenible y rentable en el tiempo? Siempre he tenido una pregunta y creo que eres la persona adecuada para preguntarla y es, ¿cómo lograr crecer al ritmo necesario para poder construir una empresa de $1 billón o 1 billón de euros, como que queramos definir el unicornio, pero a la vez sentar las bases para que esa empresa a futuro pueda ser autosostenible? Sí, buenísima pregunta porque es así, ¿no? Es así. Al final, ten en cuenta que un crecimiento acelerado es porque has visto un nicho dentro de una alegalidad, es decir, algo que no está regulado, y es un nicho que has visto, entonces creces muy rápido, pero cuando creces muy rápido y está el beneficio, alguien levanta la mano y dice, oye, aquí esto hay que regularlo, o esto hay que legislarlo, o esto que... ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí, lo que era el KPI, que era tu base de crecimiento, en el momento que se toca ese KPI, pues pasa de 100 a 0. De manera que ese es el alto riesgo de este tipo de empresas, ¿no? Todo lo que son las empresas digitales, además, pues tú puedes vender software desde cualquier parte del mundo. De manera que no existe una geografía física. Pues también estamos ahí en todo lo que es los temas de impuestos, los temas de tasas. Por lo tanto, con que te cambien una variable en el que a partir de ahí si te aplica una tasa que antes no te aplicaban, pasas de 100 a 0. Entonces, en definitiva, efectivamente, estos crecimientos acelerados, tú tienes que tener como emprendedor muy claro cuál es el objetivo. Por eso mi crecimiento acelerado se basa en un crecimiento de salida a bolsa. O sea, no veo otro, ¿no? Porque cuando sale a bolsa, ahí está el mercado. Y cuando está el mercado, esto tiene un valor y tú ya, en función porque es una transición de una startup de alto crecimiento y una startup de éxito a cómo se consolida en una multinacional tradicional, entre comillas. Porque ya le afectan todo lo que son las variables del mercado. En ese momento, mi recomendación, en mi caso, es yo me voy. yo sirvo para crear, pero cuando se consolida como multinacional, volvemos a los perfiles empresariales. Entonces, se incorporan perfiles empresariales que saben mantener y crecer una multinacional mejor que tú. ¿Dónde está el fracaso? El fracaso está cuando no se entiende esto, cuando no se entiende y el CEO se obstina en seguir gestionando como una startup y sigue pensando que él es el CEO adecuado y demás. Los casos que conozco de éxito son los que han hecho una transición ordenada en el que han pasado de una startup de alto crecimiento a una multinacional con una estructura tradicional de multinacional. Esos son los casos que conozco. Okay. Entonces, lo importante es entender muy bien cuál es tu camino, cuál es tu origen, cuál es tu fin y dar un paso al lado, atrás, adelante, donde proceda. Pero esa es la clave, Bueno, tengo dos preguntas antes de hablar un poco del emprendedor y del liderazgo. La primera es que cuando estabas en Wallbox, ibas pues con ese gran objetivo de crear una multinacional que realmente revolucionara el transporte, la forma en la que nos movilizábamos en el mundo. Tú ibas desglosando ese objetivo en pequeños pasos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando te abordó no sé si fue presidente, pero un directivo de Porsche, y te pidió 20.000 cargadores y no estabas preparado para fabricar 20.000 cargadores, pero asumiste el reto. Ahí decidiste tomar una oportunidad que cambió el rumbo de la empresa, ¿cierto? O también cuando estaban en el South Summit, que no sabían si iban a, pues si participar, si no participar y terminaron ganando. Pero este tipo de cosas solamente tienen sentido cuando uno las ve en el retrovisor, cuando uno mira hacia atrás.
En un mundo donde hay tantas oportunidades y donde hay tantos objetos brillantes, el foco se vuelve muy importante para los emprendedores. ¿Cómo saber qué oportunidades tomar cuando estás dirigiendo una empresa y qué oportunidades dejar a un lado? Esa es sin duda otra variable en la que decisoria de que la empresa crezca o el concepto de éxito o que finalmente se cierre. Es identificar claramente lo que son estrellas fugaces Sí, de estrellas consolidadas, ¿no? Es decir, cuáles son mis referencias para mi estrella de navegación, que son las que me vayan a llevar mi rumbo, y cuál es una estrella fugaz que me queda así, qué bonita es, ha pasado, hostia, me desvía del rumbo, ¿no? sí. Eso hay muchísimas distracciones en el camino, y esa distracción es lo que, pues, hay un tema también a veces que es de ego. O sea, yo lo que estoy viendo últimamente es que hay mucha rockstar, muchos CEOs que son más importantes él que el proyecto. ¿Por qué? Porque sucumbe a la fama de los De la podcasts, de los prensa. eventos, de tal continuos, y al final para mantener ese ego, lo que hace es que se distrae del objetivo, que es él tiene que estar ahí en el día a día, levantando capital, resolviendo problemas y demás. Esa es una primera distracción bastante habitual y que cada vez lo veo más. Pero es fruto de que cada vez se emprende más joven y cada vez se emprende con menos capacidades para emprender. Entonces, cuando adquiere cierta fama, te pierdes, ¿no? Entonces, la forma de no sucumbir a eso es meterte en tu oficina con tu equipo, tu cuadro de mando y no levantar cabeza hasta que no vayas haciendo las actividades que vas haciendo. Te puedes imaginar, yo tengo opciones de entrevistas Las que sean. 200 a diario. Sí. O sea, tengo televisiones, medios, tal. Rechazo todo. Por eso selecciono muy bien dónde quiero estar y en qué espacio quiero estar. Por eso este espacio me parece interesante, porque vi lo que es no la luz que tenéis vosotros, la forma en que enfocáis lo que son la entrevista, ¿no? Y la intención que queréis hacer, ¿no? De cómo queréis ayudar a otro, y tiene sentido, ¿no? Pero en definitiva, este tipo de distracciones a veces son fruto de no tener un buen plan, de no tener un plan claro. Y entonces vas cogiendo lo que va apareciendo y no es a lo mejor lo que toca en ese momento. Por eso yo también digo que es muy importante rodearte de un consejo de asesores, de gente externa, senior, que en definitiva también te van poniendo pauta y te van poniendo cabeza, ¿no? Tú al final vas a hacer lo que consideras. Yo tengo consejeros y me dan consejos, pero luego yo hago lo que considero que tengo que hacer, ¿no? Pero siempre son buenos consejos, hay que escucharlos, porque aunque a lo mejor no estés de acuerdo en algo, cómo es el planteamiento, pues bueno, te abre una perspectiva que dices, bueno, creo que debo hacerlo igualmente, pero ojo, aquí hay una alerta que no había pensado, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que se enriquece, ¿no? Se enriquece con este concepto de consejeros y por lo tanto también te centra, ¿no? Te centra y te focaliza. ¿Y cómo elegir qué consejeros tener en tu empresa? O sea, ¿cómo escoges tú los consejeros de los que te gusta rodearte? Me gusta rodearme sobre todo de gente ya en el que esté en una etapa, por decirlo de manera, en la que lo haga porque le gusta. Es decir, tengo que enamorarle con mi proyecto. No te voy a pagar. Vas a estar en un proyecto en el que te voy a hacer partícipe para que aprendas de su crecimiento, de lo que está haciendo esto. Te voy a meter en un grupo de gente súper interesante, porque son todos los perfiles. Entonces me gusta el perfil de persona jubilada, persona ya en su última etapa de carrera, gente que no le mueve el dinero y gente en el que toda esa experiencia todavía tiene un valor inmenso y la sociedad lo desperdicia, porque ya dice, bueno, ya jubilado, te quitamos el pin de la empresa, defenestrado. Y a mí me encanta ese tipo de perfiles, ¿no? Y, y sobre todo porque también es eso, porque al final tú cuando en función de lo que sea tu empresa, pues un perfil potente en comunicación, un perfil potente en industria, un perfil potente en cosas que te complementan a lo que tú estás haciendo, pues la verdad que es muy, muy útil, muy útil. Quiero que me respondas a esta última pregunta en una sola oración. Intenta hacerlo de la manera más concisa del mundo. Uno, por tiempo, ¿cierto? Y dos,
porque siento que tenemos que mandar un mensaje claro a los emprendedores que están saliendo, y es que hablabas tú también de los egos, ¿cierto? Y de que están buscando el reconocimiento y cosas que realmente no tienen sentido. Hablaba con un emprendedor y le decíamos que son los emprendedores de portada Forbes. Y esto creó un problema muy grande, y es que el emprendedor, antes de visualizar la idea, antes de tener un plan, antes de saber por qué está creando las cosas, ya quiere levantar plata. O sea, ya quiere levantar dinero. Entonces, levantar dinero no se ha vuelto como el medio con el cual vas a llegar al fin, sino que se ve como el fin. ¿Cuándo tiene sentido que un emprendedor levante dinero para un proyecto? Sí, bueno, el primer consejo es que el que emprenda pensando en el dinero, alto riesgo de fracaso. Es decir, el dinero siempre va a venir, va a ser una consecuencia del trabajo que hagas, y siempre va a ser porque incluso cuando tengas éxito, pues, y ya no necesites el dinero, pues por ejemplo yo con 29 años ya tenía para 200 vidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi motivación ahora? ¿No? Entonces, ¿cuál es mi motivación? Pues entiende que al final yo nunca he perseguido el dinero, y el dinero viene cuando no lo persigues. O sea, cuando pones trabajo y no persigues el dinero es cuando viene. Entonces, como se asocia que he triunfado cuando tengo esa cantidad de dinero, o me he convertido en millonario, etcétera, asocia que las pequeñas metas es ir consiguiendo dinero poco a poco para llegar a ese dinero que es mi objetivo. Y eso es un camino completamente erróneo. Entonces lo que hace es que te precipites y que levantes una ronda de inversión cuando no procede, porque el producto no está maduro o no es el momento. Que pienses que con dinero haces todo, haces una buena organización de equipo, crecerás más rápido. No, si no hay plan, si no hay capacidades claras, si te puede salir rana, en España se dice salir rana, cuando una persona te ha equivocado con el perfil, ¿no? Por lo tanto, claramente eso no tiene que ser. ¿Cuándo hay que ir a buscar dinero? Cuando tienes un plan súper definido, cuando tienes claro que ese MVP, ¿no? Esa mínima producto viable ya es viable, o sea, lo has demostrado. No sé, habrá visto la entrevista de la Impact Social Cup, pero el CEO, Tomás, yo estoy presidente, está el CEO, yo lo tuve un año sin cobrar, porque dije, tienes que sentir lo que es el sufrimiento de hacer un proyecto sin salario, ¿no? Y dice, bueno, porque ya al principio decía, tenemos que montar una organización, tenemos que pagar esto. Digo, no. O sea, vas a estar un año sin cobrar hasta que el proyecto lo justifique y por sí mismo justifique los salarios, ¿no? Porque ese aprendizaje, ¿no? de remar en la necesidad, en el de agudiza el ingenio. Entonces, tienes que buscar la forma, ¿no? Y entonces, y sobre todo porque lo que están haciendo muchos emprendedores con esta ansia de captar dinero es que se diluyen muy rápido y llegan a un formato de socios que mata la empresa, no va a ser escalable, porque cuando llega un inversor que tiene capacidad de llevarte al siguiente nivel y ve a 200 inversores en un crowdfunding, dice, ¿esto qué es? No lo ven profesional, ¿no? Por lo tanto, hay que tener esa resistencia. Yo siempre cuento que en todas mis empresas yo llevo la compañía, por mucho dinero que entre, llevo la compañía a un límite de 3, 4, 5 meses de vida, no más. Porque quiero generar en mi equipo esa necesidad de cada mes cuenta, ¿no? Y cada mes puede ser el último, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante que se salga a pedir dinero cuando tienes un producto que el KPI se entiende muy claro, que has demostrado que funciona, porque además es que es lo adecuado, porque es que antes, hasta entonces no has demostrado absolutamente nada. Si tú desde un PowerPoint quieres levantar dinero, bueno, eso la leyenda urbana dice, te vas a Silicon Valley y desde un PowerPoint levanta dinero. No, porque no está mirando el PowerPoint, está mirando la persona. Si tú eres una persona en la que en un minuto contigo yo veo tus capacidades, talento, y digo, esta persona lo que pone en el PowerPoint lo va a hacer. Pues a lo mejor sí es buen momento de dinero, pero tienes que ser una persona muy especial, ¿no? Y no hay tantas. Manu, voy a hacer 2 preguntas más de liderazgo, antes de que Álvaro nos regañe aquí. Durante tu paso por Apple tuviste la oportunidad de liderar un equipo de 20.000 personas. Al principio hablabas de egos,
yo también quiero hablar de multiculturalidad y un equipo multidisciplinario. ¿Qué lecciones de liderazgo aprendiste en esa época? Ahorita hablabas de, listo, aprendiste a hacerlo, pero ¿cuáles son las lecciones prácticas que pueden implementar los emprendedores en el liderazgo en el día a día? Pues hay que viajar, conocer todas las culturas, conocer al final pues que hay un tema cultural, un tema de religión que sí afecta a la hora de conformar equipos. Entonces, para que tengan una idea, todos mis equipos en Apple básicamente eran indios y chinos. Y bueno, pues esto a lo mejor suena un poco político, pero es muy difícil que un chino y un indio se entiendan. Por temas históricos, culturales, sí, por mil cosas que te puedo decir. Sin embargo, yo tenía que hacer que ese equipo trabajara juntos y llevara a cabo. Pues tenía que entender la cultura, los dos puntos de vista, y tienes que hacer un liderazgo en el que cada uno le vas dando su espacio para lo que necesita, ¿no? Entonces, respetando ese ámbito de cultura, pero cumpliendo objetivos, tú lo que tienes que entender es qué actividad es más de grupo, qué actividad es más individual, qué personas pueden ser más afines a la hora de trabajar. En Apple, por ejemplo, yo usaba una metodología porque se lleva mucho lo del consenso para la mejor idea que sea la que trabajemos. Entonces en Apple yo siempre tenía grupos impares, o una persona porque era actividad individual, o 3 o 5, porque así sabía que salía la mejor idea, porque si desempate, ¿no? Nunca iba a ser oye, macho, que como ya queda poco, vamos a ponernos de acuerdo y sacamos esto, ¿no? Ya. Siempre habría uno que desempataría en un sentido o en otro, ¿no? Sí. Entonces enriquece muchísimo cuando tienes una compañía. Nosotros actualmente pues en Alotech pues tenemos gente de China, de India, Italia, súper multicultural. Es bueno, ¿no?, este formato también internacional de cómo gestionar a nivel de contratos comerciales, pues cuando tienes en inglés, cuando tienes en español. Ver cómo un indio se defiende hablando en español, ves cómo un español tiene que defender un contrato en inglés, ¿no? Sí. Por lo tanto, yo creo que enriquece muchísimo esa multiculturalidad. Y luego vuelvo a lo mismo, y esto es un mensaje que hago aquí, tenemos que recuperar la unidad de España con todos los países de Latinoamérica. Tenemos que quitarnos los complejos del mundo anglosajón. Tenemos que hacer fuerza, tenemos que unir en el que nuestro mercado es inmenso. El mercado de hispanohablante es inmenso. Y estamos muchas veces obsesionados que vamos a un Sousami, nos podemos hablar inglés para contentar a las 200 personas que están allí que hablan español. O sea, por lo tanto, lo que creo que tenemos que volver, esto en el pasado se hizo en el que tanto empresas españolas como empresas de cualquier tipo de país, hay unas colaboraciones muy fuertes de hermanamiento, sin egos, sin sesgos, sino de vamos a trabajar juntos en lo que nos une, que es el idioma, que lo que nos une que es la religión, y que se llama otra vez potencia. Lo han conseguido dividir con estos egos de imperialismos, de que aquí vienen a quitarnos el trabajo, que aquí vienen, no se nos consideran. Eso hay que olvidarlo, y las nuevas generaciones lo que tienen que ver es que trabajar en ese hermanamiento y en ese mundo en el que, como hacen los chinos al final no es que sean más listos que cualquiera, es que son muchos. Entonces dicen, con que nosotros compremos solamente el producto chino, esta empresa es top mundial. Entonces tú imagínate lo que podría ser simplemente que tu proyecto de emprendimiento o cualquier proyecto de emprendimiento, todas las empresas españolas dijeran, voy a dar la oportunidad a una empresa española o hispanohablante o de Colombia o de Chile antes que a una alemana. O sea, fíjate lo que sería ese hermanamiento de decir, el negocio hispanohablante se queda en hispanohablante y de aquí al mundo, por supuesto, ¿no? Brutal. Y esto es lo que creo que tenemos que trabajar. A nivel, yo por ejemplo, mi foco Lean Social Cap es eso, proyecto de impacto social que voy a abrir al resto de países. Y creo que esa colaboración en el que con un idioma, ¿no?, tan rico como el español, ¿no?, y la religión que nos une, nos podría hacer potencia mundial, ¿no? Justo antes de que entraras yo le estaba diciendo eso a Daniel y yo le decía, la gente piensa muy pequeño, pero el mercado hispanohablante es enorme. Claro. Entonces
por eso cuando hablábamos el lunes yo te decía que quería ir a España. Yo quiero traer también el conocimiento de emprendedores españoles, grandes emprendedores, a Latinoamérica, para que escuchen y también puedan aprender. Nosotros no solamente aprendemos de los latinoamericanos, de hecho muchos aprenden solamente de Estados Unidos, pero también traer el talento hispanohablante sería muy interesante. Sí, porque tú viajas a España, Madrid, tú te sientes entre uno más. Tú viajas a China y te sientes un extraterrestre. No, Tú totalmente. viajas a Inglaterra y dices, ¿esto qué es? Tú viajas a Estados Unidos y dices, bueno, están locos, ¿no? Pero, es decir, nosotros de forma natural no, nos fundimos con una gota de agua, ¿no? Es decir, es que venimos de lo que venimos. Entonces, por lo tanto, eso es lo que tenemos que aprovechar y esas relaciones son las que hay que unir. Manu, para terminar esta parte del liderazgo, algo que me pareció muy revelador, que tú decías que tenían los grandes líderes, es la capacidad de vender el valor potencial y no el valor real de una empresa. Y me surge una pregunta, porque hay mucho vendehumo en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es vender el valor potencial de una empresa o de una idea versus lo que ahora está de moda, que es vender humo o vender experiencia que no tenemos? Pues sí, ese es el riesgo, ¿no? De cómo se diferencia alguien que lo que está diciendo pues no tiene sentido y demás. Bueno, pues al final yo creo que el valor potencial es cómo lo identifican los grandes fondos, Y Combination o fondos importantes, SoftBank en Asia. Normalmente los CEOs o cuando yo he hablado con gente del board, cuando le he preguntado es, pero ¿en qué os fijáis vosotros, no? Es decir, ellos siempre lo que me dicen es que es un error pensar en que si este producto o este servicio es bueno para este año y para los próximos años, ¿no? Ellos lo que fijan es si este producto tiene el potencial para seguir siendo bueno los próximos 20 años, ¿no? O que aunque ahora mismo no sea bueno, hacia donde va el mundo, en ese momento será muy bueno, ¿no? Como Wallbox. Entonces, sí, es decir, hacer cargadores de coche eléctrico antes de que existan los coches eléctricos, está claro que esa es una de esas, ¿no? Pero en definitiva, el valor potencial se tiene que explicar con unos KPIs y se tiene que crear un storytelling donde la inercia hacia donde va el mundo lo justifica, ¿no? Y entonces esa parte de visión y luego llevarlo a capacidades, que la persona que lo cuenta, pues de alguna forma lo argumente, ¿no? Entonces, pero a veces se explica de una forma muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, te explico el caso de Alotech, que es una plataforma software del gobierno de toda la seguridad de los operarios. Y tú pones un business plan de decir, oye, en 3 años estaremos facturando 20 millones al mes. Suena ¿no? Grandioso, ¿no? Pero si tú analizas el mercado son de 30 trillions, es decir, con que coja una cuota de mercado del 2%, ya lo estoy consiguiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un producto que no existe en el mundo, que soy el primero, que lo he creado, que lo tengo y tengo el mundo para mí. Entonces, esos KPIs, de cómo lo aterrizo y dice, vale, ¿y ahora cómo te comes el mundo? Bueno, ya. Pues esto es un SaaS, 35 euros al mes por operario, esta empresa tiene 40.000 operarios, esta tiene 100.000, esta tiene... Así me lo voy a comer, ¿no? Entonces, explicándolo así, explicando que ese valor potencial es un mercado con un plan concreto de cómo vas a llegar, es cómo se diferencia al vendehumos. Yo el vendehumos creo que en 10 segundos soy capaz de darme cuenta de lo que está diciendo, lo que es, ¿no? Por cómo se expresa, por cómo vende el crecimiento de esa compañía y de alguna forma por cómo vende los números que está diciendo, ¿no? Manu, voy a hacerte unas preguntas de rapid fire. Te la doy, me vuelve rápido la respuesta para que terminemos con la parte del liderazgo. Te hago una pregunta que me hizo un seguidor que me pareció interesantísima. Y luego, ¿en qué prefieres? Que eso dura 2 minutos. Entonces, ya vamos a acabar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo... Mandan muy buenos consejos. La verdad que mandan buenos consejos. Pero el mejor consejo puedo decir que viene de mi padre. O sea, al final es ser buena persona. Es el mejor consejo que puedo dar. Sé buena persona y intenta poner tu talento al servicio de los demás. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Endurance, de Shackleton. Es el de la expedición al Polo Sur.
y como un objetivo que era cruzar el Polo Sur, cuando el barco se rompe el primer día, el objetivo es salvar la vida. Entonces eso se lleva mucho a la vida, en el que nos preocupamos por cosas superficiales y no sabemos ver las cosas realmente importantes. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? El principio que rige mi vida es servicio a la sociedad. Servicio a la sociedad y poner mi talento al servicio a la sociedad. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito, que cuando mueras la gente diga, pues este chaval era buena persona. La pregunta de seguidor es de un amigo. Le decimos Correal, un saludo por Correal. ¿Cuál es la diferencia entre una idea de $1 billón y una idea normal? Pues posiblemente la capacidad de impacto, es decir, la capacidad que esa idea desde principio, en esencia, tú digas wow, ¿no? El efecto wow. Es que esto llega a todo el mundo, es que esto... Y eso se ve muy rápido, ¿no? Entonces, ese efecto wow que yo llamo, que es de esto lo va a petar, es lo que lo diferencia, ¿no? Es decir, ideas hay muchas y luego yo siempre digo que hay que diferenciar sueños, ¿no? Soñar es libre y de aplicarlo y hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos soñadores, poco emprendedores, que son capaces de hacerlo, ¿no? Vamos por un qué prefieres, pero antes te quería compartir algo y es con eso que hablabas del impacto y lo ato con el tema de la inversión. Yo siento que levantar dinero es un resultado de darse cuenta que la idea tiene tanto potencial y tanto impacto que tiene que crecer a un nivel que no puedes hacerlo sin ese dinero. Entonces, no sé si estoy equivocado, pero esa es mi percepción. No deberíamos perseguir las rondas de inversión, sino que deberíamos perseguir un impacto que, si sabemos que es lo suficientemente grande, necesitamos capital para poder hacerlo realidad. Correcto, correcto. Una ronda de inversión no es más que hasta aquí he llegado con lo que tengo, para llegar al siguiente step, que es esto, necesito esto. Porque si no, nos quedamos aquí, ¿no? Sí, porque también tendemos a antagonizar las empresas que levantan capital, pero simplemente es entender que siguen una lógica muy diferente a las empresas que tú dirías como que tienen el 80% de salir adelante. Vamos a, ¿qué prefieres? Solamente me respondes esta o la otra. Tener un equipo limitado, pero extremadamente innovador, donde cada producto que lancen sea revolucionario, pero demore muchos años en salir. O un equipo amplio y altamente eficiente que lance productos estrella de forma consistente, aunque ninguno sea disruptivo. No, la primera. Si no tiene impacto, no me sirve de nada. Despedir a un empleado clave porque va en contra de la cultura, aunque sea La irreemplazable a primera, corto no me plazo. diga la segunda. Esa. No sé lo que me decir segunda. O sea, nadie es importante en una empresa. Es decir, si realmente atraviesa mis líneas rojas de falta de respeto, no respetar los valores de cómo se hacen las cosas, ya no seguirás conmigo, sea quien seas. Excelente. Y nos tomaremos un café, comeremos, porque lo profesional no quita lo profesional. Ya. Apostar por una sola oportunidad que podría hacer crecer tu empresa exponencialmente, pero implica riesgos operativos, o diversificar en varias oportunidades pequeñas con retornos más seguros. Yo soy de riesgo. Yo soy de All riesgo. or nothing. Me encanta el riesgo. Todo o nada. Listo. O despegamos o reventamos. Ahora son un poquito más, digamos, fáciles o rápidas. ¿iPhone 4 o iPad? Esa es dura, esa es dura. No, iría iPhone 4 porque me puso al límite. Dio problemas en el lanzamiento y al dar problemas en el lanzamiento me obligó a en 24 horas dar una solución. Estaba en riesgo toda mi división y, bueno, si recordáis que fallaba la cobertura según lo cogías y demás. Entonces, elijo este precisamente porque me dio más sufrimiento. Imagínate el perfil que soy. Me gusta lo que me da sufrimiento y aprendizaje. Los emprendedores tienen que enamorarse de la dificultad. Eso es. ¿Steve Jobs o Elon Musk? Muy dura también, muy dura también. No sabría decirte, es como papá o mamá. Es como papá o mamá. Pues fíjate, diría Elon Musk. Y fíjate que he estado mucho tiempo con Steve Jobs y sé lo que ha hecho y demás.
Pero la diferencia que de Steve Jobs con Elon Musk es que Elon Musk, cada vez que ha iniciado un proyecto, ha puesto de nuevo en juego su patrimonio. Y para mí una persona que, teniendo todo, de nuevo se la juega, y que es una persona que, sabiendo que se equivoque, nunca lo va a dejar, para mí eso es muy superior a algo como Steve Jobs, que era un genio, pero amparado por un equipo y una estructura que era top, en el que no estaba en juego su patrimonio, estaba en juego el patrimonio de una empresa, ¿no? Sin embargo, Steve Jobs ponía su dinero en todo, ¿no? Manu, te voy a poner contra las cuerdas en la última. Quizás guarde la más difícil para el final. Wallbox, Olival. Hostia, esa también es muy, muy dura, esa es muy, muy dura. Bueno, yo siempre digo que el mejor proyecto siempre es mi último proyecto. Entonces me quedaría con Alotech Lival. Excelente. Estaba dejando a Lotec, que era como la división más B2B por fuera para no tener ya demasiada presión. Pero nada, Manu, mil gracias por esta conversación. Sé que va a ser muy formativa. Espero tener la oportunidad de sentarme otra vez contigo porque me quedaron muchas preguntas. Tienes un perfil con muchísimo para aportar. Y agradezco que hayas decidido sentarte con nosotros para ayudar a educar a los emprendedores que van a crear el futuro del mundo. Pues perfecto, toma nota, síguenos. 3 años, máximo 4, Alotech será unicornio. Y entonces, de nuevo, me entrevista para confirmar que lo hemos conseguido. Estoy seguro que así será. Gracias, Manu. Ven, Gracias. Dani, para que nos tomemos la foto.